El 7 de septiembre del año 2011, la policía panameña había recibido un llamado, un accidente de tránsito, pero no habían más especificaciones en esta llamada. Al parecer hubo un choque y necesitaban la presencia policial para hacer un reporte, así como se suele hacer cuando hay choques. El accidente ocurrió en la autopista Arraiján-La Chorrera, entonces la patrullera fue hasta ese lugar. Cuando los oficiales llegaron a la zona, vieron un auto con abolladuras, lo que efectivamente aseguraba que estuvo recientemente en un accidente. No había nadie en la zona. Los únicos testigos, quienes llamaron a la policía, habían mencionado haber visto el vehículo mientras cruzaban por esa ruta, pero no había nada más. Al parecer nadie presenció el choque en sí. Lo otro extraño era que el auto se notaba que había chocado en ese momento, pero no había árboles, ni obstáculos, ni nada que hubiera ocasionado el choque. Simplemente estaba ese vehículo en el medio de la carretera, sin señales de otro vehículo en la zona y tampoco no había nadie en el lugar. Todo era bastante extraño. Pero para la policía, esto significaba una sola cosa, que tenía que haber sido un secuestro. Porque para esa época en Panamá ya hubo casos similares en el pasado, accidentes que habían sido reportados, pero que cuando la policía llegaba al lugar no se encontraba con completamente nadie, solo un vehículo con señales de haber estado en un choque reciente. Normalmente cuando esto ocurría, los familiares de las víctimas recibían llamados para confirmar el secuestro y también el monto que tenían que pagar para liberar a la víctima. En este caso parecía similar. Cuando identificaron el vehículo, pudieron confirmar que el auto había sido manejado por un joven llamado Sammy Seng Chen y que tras corroborarse la línea de tiempo, se pudo además asegurar que dentro del vehículo estaban dos personas más. Por una parte, la novia llamada Georgina Lee Chen y por otra parte estaba un amigo de este hombre llamado Joel Liu Wong. Al parecer, los tres habían sido secuestrados luego de este accidente cuando estaban camino a la universidad. Todos cuando somos parte de un choque nos bajamos para intercambiar los datos con la otra persona y de esa manera podemos resolver ese problema con la empresa de seguros. El modus operandi de estas personas era simple. Los secuestradores al parecer seguían al vehículo al que querían atacar hasta un punto en que estuvieran completamente solos en la carretera para no tener testigos, aceleraban a toda velocidad para chocar el auto, se bajaban pidiendo disculpas por haber ocasionado el choque y cuando el conductor del vehículo apagaba el motor procedían a secuestrarlo o secuestrarlos en este caso y posiblemente con armas. Lo que llamó la atención de este caso en particular era que luego de confirmarse que habían 3 personas dentro, tenía que haberse tratado de varios secuestradores involucrados para poder someterlos. Inclusive se hablaba de que posiblemente los secuestradores tenían varios vehículos para poder realizar estos secuestros. Poco después de que la policía hubiera ido al lugar, los familiares recibieron el primer llamado. Para el rescate de los 3 jóvenes tenían que recaudar $2 millones o si no, no los volverían a ver más con vida. Los familiares se unieron, estamos hablando de las 3 diferentes familias de estos 3 chicos. Trataron de recaudar el monto total, pero solo pudieron llegar a $160,000. Los secuestradores terminaron aceptando esa cantidad, se hizo la entrega, pero aunque los familiares pensaron que al pagarse verían a sus hijos de vuelta, esto nunca pasó. Los secuestradores se hicieron del dinero y nunca más los volvieron a llamar. Este no era un caso aislado como habíamos mencionado. Era obvio que había un grupo criminal activo que estuvo atacando al menos hacía un año atrás. Lo que más llamaba la atención era que todas las víctimas eran asiáticas. El 20 de octubre de 2010, Yesenia Lucam, de 18 años, también había sido parte de un accidente de tránsito cuando estaba camino a la universidad. La familia había recibido un video de Yesenia, o sea, los secuestradores filmaron a la víctima y ella en ese video estaba solicitándole a su familia el pago de $200,000. Los padres solo pudieron recaudar $25,000 que ofrecieron
desaparecieron a los secuestradores, pero ellos simplemente dejaron de responder, haciendo que la familia ya no supiera nada de Yesenia. El 9 de diciembre de 2010 fue el caso de Jong Jan Woo, más conocido como Ken. Él tenía 27 años y tenía que ir a una cita médica con su esposa que estaba embarazada, pero él nunca apareció. Cuando su esposa trató de comunicarse y este no respondía, entró a la aplicación de GPS de su esposo y vio que estaba hacia una zona llamada El Trapichito en La Chorrera. Ella supo que algo andaba mal, entonces reportó esto a la policía. Las autoridades fueron al lugar, pero como el GPS no mostraba la ubicación exacta, no supieron dónde encontrarlo. A los pocos días, la esposa recibió un video grabado por los secuestradores donde aparecía Ken, donde él había dicho en ese video que había sido secuestrado y que los secuestradores estaban pidiendo $400,000 para el rescate. Esta familia pudo recaudar $83,000. Luego del pago cesaron las comunicaciones y Ken jamás fue liberado. Hasta ese último secuestro, el de los 3 chicos, 5 personas en total habían sido víctimas en 3 secuestros diferentes. Todos eran de origen asiático, algunos pagaron parte de los rescates, pero ninguno hasta esa última fecha había sido liberado. Esto además confirmaba que todos los secuestros habían sido seleccionados, no se trataría de personas aleatorias, sino que por alguna razón todas las víctimas eran de origen asiático. No se trataba de una coincidencia, las autoridades estaban seguras que en esto había algo más. Primero tenemos que decir que este caso fue poco y nada investigado por las autoridades panameñas. Eran 3 casos diferentes, pero que tenían un denominador común. Fue así que las familias de estos chicos se unieron y empezaron su propia investigación. Lo primero que más resaltó, aparte del tema racial, tenía que ver con que todas las familias estaban vinculadas de alguna u otra manera en el rubro de ventas de celulares. Al menos 3 de las 5 familias tenían locales comerciales de reparación y venta de teléfonos. Esto era algo que desde el comienzo las familias tomaron en cuenta porque las coincidencias entre las víctimas eran abismales. Aunque ellos mencionaron esto, a los investigadores parecía que las autoridades no tenían mucho interés de resolver todos estos casos. Vamos a hablar del último caso, el choque que ocurrió con los 3 chicos y que habría sido el último secuestro confirmado. Específicamente quiero que nos centremos en Joel Liu Wong. Lo loco de este último caso era que al parecer Joel no estaba en la mira de los secuestradores, simplemente estuvo en el lugar y momento equivocado, pero lo irónico era que si él no hubiera estado en ese lugar, el caso probablemente nunca se hubiera resuelto. El papá de Joel, un hombre llamado Zhao Liuqing, se dijo a él mismo: si es que la policía no está haciendo nada, yo voy a encontrar a mi hijo. Fue así que él empezó a ver todos estos videos que los secuestradores grabaron con los chicos secuestrados. Se pasó viendo cada detalle, ver si es que reconocía otras voces o si alguna cara salía en alguna toma, por horas luego del secuestro. Y esto fue casi al instante del último secuestro. Él se puso a analizar el video de su hijo, pero también los videos de los secuestros anteriores. Para ese momento todavía no se había hecho el pago del último rescate, o sea, el pago del rescate de su hijo y de los otros 2 chicos. Había pasado recién un día desde el secuestro y mientras las familias negociaban con los secuestradores, él se dedicó a investigar por su cuenta. El papá de Joel anotó varios detalles de los 3 videos, pero había algo en todas estas tomas que le llamó más la atención. En varias partes del video se podía ver que unas bolsas de color rojo habían sido utilizadas. Si es que el primer secuestro había sido un año antes, quería decir que por un año entero estuvieron adquiriendo estas bolsas que además eran únicas. En alguna parte de la ciudad tendría que existir alguna empresa que vendiera ese tipo de bolsas. Saber de dónde provenían estas bolsas quizás le daría un ticket de compra o algún registro para rastrear hasta llegar a los culpables. Obviamente no sería una tarea fácil,
pero él no tenía nada más que perder. Él quería salvar la vida de su hijo y también de los otros chicos. De por sí la policía estaba haciendo muy poco y básicamente la vida de su hijo dependía de él y de lo que él pudiera encontrar con esta investigación. Aunque no está muy claro cuál fue el proceso que este hombre hizo para investigar todo esto, no sabemos si es que buscó primero en internet y luego empezó a ir a los locales, pero en poco tiempo encontró las primeras informaciones. No habían pasado ni 2 días desde el secuestro cuando visitó unas cuantas tiendas donde posiblemente esas bolsas rojas se vendían. Para ese momento todos conocían la historia del secuestro y la sociedad quería ayudar en lo posible, entonces el no tener una orden de allanamiento no fue un impedimento para este hombre. Todos los dueños de los locales estuvieron más que dispuestos a ayudar y brindar la información posible para resolver el caso. Sau, el papá de Joel, fue descartando cada tienda porque en algunas el tipo de bolsa no era exactamente el mismo y en otras hacía tiempo que no estaban vendiendo ese producto. Fue así que se quedó con un solo local. Él se fue hasta ese lugar, le comentó al dueño lo que él estaba tratando de hacer, encontrar al comprador de las bolsas rojas, y el dueño le mencionó que no hacía mucho tiempo un hombre se acercó a comprar este producto y lo venía haciendo hace un buen tiempo. El dueño mencionó que se acordaba hasta la fecha de cuando este hombre se había ido por última vez y le dijo que viendo las cámaras de seguridad podrían identificar a este hombre misterioso. Durante toda esa tarde se quedaron viendo las cámaras de seguridad hasta que el dueño finalmente lo identificó, pero no tenía un nombre. Saul le pidió estas tomas para compartirlas con las otras familias y para dar las evidencias a las autoridades. Cuando se reunió con los otros familiares, el padre de Sammy, que era el chico que estaba manejando el vehículo en el último secuestro, mencionó que él conocía a ese hombre que aparecía en las cámaras de seguridad comprando las bolsas rojas. Gracias a este descubrimiento se supo el nombre de este hombre. Se trataba de Alcibiades Méndez, más conocido como José Celular. Antes de seguir con este caso, si te gustan los casos que investigamos, si quieres seguir viendo videos similares, dale un like a este video, suscríbete al canal y apreta la campanita para que te avise de los próximos videos que se vienen. Ahora ya puedes ser parte del sector privado del canal a tan solo $0.99 al mes. Con la membresía tendrás los videos antes y sin comerciales, acceso a los emojis exclusivos y la insignia de batería que se va cargando con los meses. Obviamente es una manera de apoyar a este canal. Ahora sí, continuamos con este caso. Una de las similitudes que los 3 casos tenían en común empezó a tener más sentido con este nombre. Todos conocían a José Celular. Casi todas las familias de los afectados trabajaban con este hombre. José Celular solía ayudar a tiendas de la zona a arreglar teléfonos y a vender celulares. Aquí además empezó a especular que como todos los chicos lo conocían, sería coherente que al ver a José Celular durante los accidentes de tránsito se sentirían más tranquilos, lo que tenía sentido con el hecho de que quizás fue así como pudo secuestrarlos. Lo malo de esto sería que si él realmente fue el secuestrador o uno de los secuestradores, al ser una cara conocida también tenía sentido que no hubieran sido liberados luego de los pagos. Si cualquiera hubiera sido puesto en libertad, lo iban a identificar al instante, lo que además preocupó más a las familias. Quizás sus hijos ya no estarían con vida por este razonamiento que empezaron a tener. Las familias fueron hasta la estación policial para entregar las tomas de las cámaras de seguridad y para dar el nombre del sospechoso. Les explicaron sobre el tema de las bolsas rojas y cómo llegaron hasta esa evidencia. Al día siguiente fue cuando se realizó la entrega del dinero para la liberación de este último caso. Seguro se preguntarán si es que la policía colaboró con las familias en los pagos de rescates. Normalmente cuando hay un secuestro, las autoridades suelen hacer estrategias para tratar de atrapar a los delincuentes que cobran las recompensas,
pero no sabemos con exactitud si es que estuvieron trabajando en los 3 casos. Lo único que se menciona es que para el caso de Ken, que es el segundo secuestro, fueron parte de ese proceso, pero no sabemos si en este último hicieron algo. Lo que sí es que se realizó el pago, pero no hubo ningún arresto, lo que quiere decir que los delincuentes se salieron con la suya. Al menos a esta altura tenían el dato más importante. Tenían que encontrar a José Celular. Con todo esto, todavía no se había emitido una orden de detención. Ya se empezaba a especular en medios sobre un posible sospechoso y las familias salieron a declarar que la policía no estaba avanzando, inclusive cuando ellos habían encontrado información valiosa. Fue así que la sociedad, junto con los familiares de las víctimas, empezaron a meter presión, criticando la labor policial y esperando que accionaran. Finalmente, un día después del pago del rescate y casi un año después del primer secuestro, el 14 de septiembre de 2011, la policía arrestó a José Celular en la casa de una exnovia. José Celular era un hombre de origen dominicano, él vivía en Panamá y, como mencionamos, trabajaba en el rubro de venta y reparación de teléfonos. Cuando lo arrestaron, encontraron un pasaje de avión con destino a República Dominicana, lo que quería decir que luego de haber salido esta noticia de un supuesto sospechoso en los medios de comunicación, José Celular estaba planeando escaparse. Y si es que las familias no presionaban a las autoridades, José probablemente se hubiera escapado sin jamás ser cuestionado. Esto del ticket del pasaje además demostraba en cierta parte culpabilidad. Cuando José Celular fue interrogado, no tardó en confesar. Él aseguró haber sido parte de los secuestros, el cual inició con Yesenia en octubre de 2010. Él además confirmó que los secuestros los había realizado en colaboración de varias personas. El principal era Gilberto Ventura Ceballos, que según las palabras de José Celular fue el que le dio la idea de hacer el primer secuestro. Lastimosamente, para ese momento Gilberto Ventura no podía ser encontrado en ninguna parte, se había escapado y no sabían a qué lugar, no sabían si salió de Panamá o si seguía todavía en el país. Cuando le preguntaron sobre las víctimas, el temor que las familias tenían se hizo realidad. Ninguno de los chicos estaba vivo. Obviamente, dejarlos en libertad no era una opción porque todos conocían a José Celular. Él comentó que los 5 cuerpos estaban enterrados en una casa rentada en el Trapichito, que si se acuerdan con el caso de Ken, el segundo secuestro, la esposa había encontrado que la última señal de su teléfono figuraba en esa zona. Lo que salió de esta confesión fue terrible. José Celular comentó con detalles sobre cada uno de los secuestros. Dijo que con el primer secuestro habían chocado el auto de Yesenia y cuando ella bajó del vehículo, Yesenia cambió su expresión de susto y enojo a estar aliviada cuando vio a José Celular, lo que además quería decir que se aprovecharon de la confianza de esta joven. Yesenia fue vendada y amordazada, la colocaron en un tanque de agua y así la metieron a la propiedad sin levantar sospechas. Yesenia estuvo secuestrada por varios días y en la noche que la asesinaron, José Celular mencionó que prendieron fuegos artificiales para que no se escucharan los disparos. A ella la enterraron en una fosa cercana al baño. El segundo secuestro, el de Ken, fue diferente a los demás. Ken había ido a La Chorrera para encontrarse con José Celular para comprar un teléfono BlackBerry. Cuando llegó al lugar, José Celular le dijo que harían la transacción en la parte trasera de una van. Cuando Ken subió, lo amenazaron con armas y de esa manera lo secuestraron. Esa misma noche fue asesinado, al igual que Yesenia, de disparos y también prendieron fuegos artificiales para que no se escuchara nada y luego lo enterraron en otra fosa también en el patio. Para el último secuestro triple, el de Sammy, Georgina y Joel, José Celular había declarado que Sammy, que era el conductor del vehículo, no paraba de hablar, entonces él lo apuñaló en la pierna y de esa manera murió desangrado. Lo peor de todo fue que cuando tiraron el cuerpo en la tercera fosa,
tiraron a la novia mientras estaba amordazada y llenaron el hueco de tierra, lo que confirmaba que había sido enterrada viva. Joel fue el único que había quedado con vida en ese momento porque a él lo utilizaron como para grabar el video de pedido de rescate, pero después lo asesinaron. Con este último caso, con el de Joel, también se confirmó lo mismo que Georgina. Él había sido enterrado cuando seguía con vida. La esposa de Ken, la segunda víctima, confirmó que el GPS en verdad indicaba la zona de la casa donde luego serían encontrados los cuerpos, pero que la policía le dijo que no era la ubicación exacta, lo que además aseguraba que hubo una negligencia terrible y podrían haber resuelto este caso mucho antes. Solo faltaba encontrar a Gilberto Ventura, el sospechoso de haber sido el autor intelectual y material de los secuestros. Se envió una notificación a la Interpol. La embajada de Taiwán también se hizo eco de los asesinatos, pidiendo mayor seguridad y apoyando la captura de Gilberto. Además, se hicieron manifestaciones en Panamá exigiendo a las autoridades un mejor trabajo en las investigaciones. Con todo esto ocurriendo, finalmente el 17 de noviembre del año 2011, más de 2 meses después del último secuestro, Gilberto Ventura Ceballos fue detenido por la Interpol en una localidad de República Dominicana llamada Andrés Boca Chica. Él estaba escondido en un tanque de agua, completamente desnudo y con las manos lastimadas por haber intentado borrar las huellas dactilares. Gilberto además se había teñido el cabello de rubio para que fuera más difícil identificarlo. El gobierno de República Dominicana aceptó la extradición de Gilberto con la condición de que no podía ser condenado a una pena superior a los 30 años de prisión, porque esta era la pena máxima en ese tiempo en República Dominicana. El 28 de diciembre de 2016, a la espera de su juicio, Gilberto Ventura Ceballos escapó de la cárcel donde estaba recluido en Panamá. Al parecer se habría escapado con ayuda de policías y vestido de mujer, haciendo que este caso llegara a niveles internacionales y convirtiéndose en uno de los criminales más buscados de dicho país. Esta escapada fue polémica porque Gilberto estaba en el pabellón La Joyita, que es de máxima seguridad, y había ocurrido mientras estaba siendo trasladado a otro sector de la cárcel donde su abogado lo estaba esperando. Además, se habla de una mujer que lo ayudó, la cual fue capturada poco después. Ella le mencionó a la fiscalía que Gilberto le había prometido mucho dinero si es que lo ayudaba. Aquí fue cuando se supo cómo realmente ocurrió el hecho. Esta mujer había alquilado un vehículo, llevó una peluca, sobornó a un agente de la Policía Nacional y también a un custodio de la Dirección General del Sistema Penitenciario. Hay otras versiones que dicen que Gilberto en verdad se vistió como un abogado para escapar, pero la mayoría de los medios más importantes confirman que Gilberto se había puesto la peluca de mujer para salir del lugar. Por casi un año no se supo nada más del sospechoso hasta que el 29 de septiembre de 2017 fue recapturado en Costa Rica, donde estaba viviendo con una nueva identidad en la localidad de Jacó. Los que lo conocieron en ese lugar jamás pensaron que se estaban relacionando con uno de los criminales más buscados en Latinoamérica, sino que él les decía que era un empresario y así pudo crear una nueva vida sin sospechas. Gilberto fue extraditado nuevamente a Panamá, donde al fin pudo ser condenado en junio de 2018 a 50 años de prisión, la misma condena que José Celular había recibido. Pero este no es el final de esta historia. El 4 de febrero de 2020, Gilberto, mientras estaba cumpliendo su condena, se escapó nuevamente de la cárcel La Nueva Joya, lo que hizo cuestionar la seguridad de las cárceles en Panamá y si es que posiblemente alguien más habría sido sobornado. Esto hizo que el ministro de Seguridad de Panamá renunciara a su cargo. Afortunadamente, 9 días después fue encontrado en un lugar llamado Remedios en Chiriquí. En noviembre de 2020, las familias de las víctimas recibieron un nuevo golpe. La condena de 50 años le fue rebajada a 30 por el pedido que República Dominicana había emitido al momento de la extradición, lo que hizo que todos estuvieran indignados con esto, más todavía sabiendo que ese pedido no tendría que haberse aceptado luego de que Gilberto se escapara de prisión. 10 personas en total fueron arrestadas por estos secuestros y asesinatos, entre ellas la exnovia de José Celular, que lo ayudó a mantenerse escondido y también a casi escapar. Obviamente la motivación era clara:
que era el dinero. Aprovechaban la confianza que los chicos le tenían a José Celular y los asesinaban luego de cobrar el dinero de los rescates. Hoy en día hay una leyenda creada sobre la residencia donde los cuerpos fueron encontrados. Los nuevos inquilinos aseguran que pasan cosas extrañas. No solo dicen que escuchan ruidos y gritos en la noche, sino que supuestamente cada tanto personas van hasta la residencia solicitando entrar para encontrar dinero escondido. Aunque hoy por hoy no hay confirmación sobre esto último, es parte de la leyenda que se creó luego de estos horribles crímenes.